Miren, señores, las distribuidoras de electricidad, y dentro de las distribuidoras de electricidad la más aloneada sin duda es Edesur, porque bueno, tiene el área de concesión más urbana y tiene la concentración de los consumidores también más, con más nivel de reclamo y demás. Están sufriendo pues una suerte de reclamaciones por dos asuntos fundamentales: por la queja de la facturación y por los apagones. Con relación a la facturación, yo le quiero decir mi experiencia durante muchos años en la distribuidora. El proceso de facturación es un proceso automático. Usted puede creerlo o no, pero es un proceso automático. El incremento en la facturación, que no es en la tarifa es inamovible hace mucho tiempo y tiene subsidios bastante claros, se debe básicamente a varios aspectos, pero básicamente a la dificultad de medir el consumo mensual que hubo en los meses en que tuvimos más fuerte con la pandemia, y las distribuidoras pues tuvieron que mandar los funcionarios y los empleados para su casa y procedieron a promediar. Esto por un lado. Por otro lado, a un aumento del consumo, sí, hubo un aumento de consumo porque usted estaba más en su casa, había mucho calor, usted abría mucho la nevera, usted tuvo más tiempo en utilización de la energía. Y el otro, que es el más difícil de entender, la migración a un tramo que tenga menor nivel de subsidio. Y por tanto, cuando usted se mueve de un tramo a otro, el precio por kilo es mucho más caro. No es que no hay subsidio en esos tramos, lo hay, pero hay menos subsidio. Pueden haber otros errores, pero yo les digo que básicamente es lo mínimo. ¿Por qué la gente lo siente mucho más? Bueno, porque aparte de eso se ha conjugado con una falta de energía eléctrica, una falta de provisión del servicio que se debe básicamente a un déficit de generación, que es el tema cíclico del sector. Los generadores no cumplen con su abastecimiento, alegan diversas causas, averías, mantenimiento, programados que no son programados, y si son programados son un fallo de quienes tienen que hacer la programación de los mantenimientos programados con las informaciones de los generadores. Estos son mantenimientos mayores por avería o por falta de combustible, que también apunta a una falla de regulación de las entidades del sector, porque el informe del balance de combustible debe ser presentado por todas las generadoras con tiempo suficiente, porque intervienen en la formación de la estructura de costo, entre ellos el costo combustible, al que yo no lo voy a meter porque esto no es una clase técnica, pero es un tema de generación. Y si los generadores incumplen en el abastecimiento, en la entrega que ellos tienen que tener en base a cómo opera el sector, ya sea bajo contrato o bajo el mercado spot, es un problema de las instituciones que rigen el sector. Falta de planificación, falta de regulación y falta de lo demás, que es también las penalizaciones en el caso que haya. En el caso de las averías y en el caso de la declaración de indisponibilidad por falta de combustible. Una planta de generación no está sujeta a salir de su obligación de estar disponible si el sistema funcionara. Entonces es injusto que la distribuidora, que es el último eslabón en la cadena, que es el que finalmente se presenta al usuario final de la energía, tenga que tener problemas o tenga que tener reclamos por un tema que obedece a otro subsector del subsector eléctrico. Y eso es una responsabilidad de las instituciones que tienen que representar al sector. En este caso, yo diría que aunque la ley establece que quienes rigen esas actividades son la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad, ahora el Ministerio de Energía y Minas ha decidido asumir su rectoría.
Y lo ha hecho en un sentido de darle información, pero quisiéramos que llegara un poquito más y se anunciara a ver qué se va a hacer con aquellos generadores que han incumplido, han presentado averías por falta de mantenimiento programado, que eso sí es algo que se supone que no se deben esas averías a una causa fortuita ni a un caso de fuerza mayor, porque el sistema opera, es un sistema regulado que, si usted lo ve bien, cuadra perfectamente. O aquellos que se han declarado indisponibles por falta de combustible, o no mandaron su información de balance, o incumplieron con sus contratos de provisión y transporte, y por tanto los que tenían que vigilar que eso así se cumpliera, no lo hicieran. Las distribuidoras, con relación a la facturación, han anunciado la reactivación o la dinamización de su mesa técnica, a donde se están viendo cuál es el mérito que tienen las reclamaciones. Y ahí, en esa mesa técnica que compone la Superintendencia de Electricidad a través del Protecon y Proconsumidor, por un asunto de que la ley lo dejó ahí, pero funcionalmente corresponde, deben de ver con las distribuidoras, dentro del tiempo de la resolución de las reclamaciones, el mérito de estas reclamaciones. Y si no, deben hacerse los recursos que se deben hacer al Protecon, pero desde el punto de vista del entendimiento de la situación que tienen las distribuidoras. Llegó el momento en que cada uno de los componentes de esa cadena tienen que asumir su corresponsabilidad. La Superintendencia de Electricidad tiene que ver cuáles son los fallos que están ocurriendo en la provisión de servicio, porque la obligación de dar un servicio de calidad y con seguridad es de las autoridades regulatorias y de las autoridades que regulan y de las autoridades o de los órganos que rectan el sistema. Y a las distribuidoras están obligados a proveer el servicio dentro de los rangos de calidad y facturar solamente la energía entregada y proveer el servicio. Si cada una de las instituciones funcionan, si nos sentamos de manera clara a ver dónde están los fallos, de dónde ocurre la situación que termina en un servicio deficiente o de un servicio no prestado, si lo hacemos con sinceridad, nosotros podemos avanzar. No es solamente yendo a romper los medidores a la distribuidora que vamos a resolver el asunto. Yo tengo esperanza porque ahora han llegado nuevos actores al sector eléctrico. Gente que estaba del otro lado de la acera. Gente que por mucho tiempo decía tener las soluciones para que pudiéramos superar las falencias que teníamos y las distorsiones en toda la cadena de suministro. Y creo que están haciendo lo mejor que pueden y creo que están aportando sus conocimientos. Pero llegó el momento de un diálogo sincero y que cada uno diga dónde y quién está, de alguna manera, creando distorsiones o no permitiendo que uno u otros puedan avanzar en la dirección que es. Hoy en día anuncia el ministro de Energía y Minas que de 800 megavatios que tenían en déficit, en este momento están casi con 500 y que las expectativas, y ahorita mi amigo Esteban nos va a explicar mejor, son de una ligera minoría. Hoy en día está generando una de las plantas o la planta más ineficiente del sistema, con el impacto que eso va a tener en los precios marginales y en los precios finales de la energía. Hay que por lo menos dar una explicación sincera. Ahora que tienen todo el nivel de comprensión, porque quienes más atacaban el sistema están adentro, están dirigiendo, están empoderados y están con toda la clase de indulgencia y de comprensión de la ciudadanía. Hay que tratar de ponerle el cascabel al gato y cada uno de los órganos hacer su función.
hay que decirnos a nosotros por qué ese déficit de generación tan grande. ¿Por qué ese déficit de generación en estos momentos? ¿Por qué esos mantenimientos que dicen ser programados se programaron para este momento cuando se sabía que no tenía la generación de reserva suficiente para soportar la salida de un generador? Y hay que ir a la definición de mantenimiento programado, porque ustedes sabrán que estos no precisamente demandan que se saquen las unidades. Gracias a Dios que tenemos a la puta Catalina, porque si no hubiésemos tenido a la puta Catalina levantándose su falda, la oscuridad fuera mayor.